Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26 son los versículos que vamos a considerar en este momento. ¿Cómo están? Espero que a través de la lectura y la explicación de este pasaje que el Señor obre en tu vida. Y quiero hacerles una pregunta esta mañana al comenzar. ¿Qué fruto produce tu vida? ¿Qué es lo que tu carácter, tu ser, tus acciones, tus palabras, tus valores, tus prioridades, qué es lo que está siendo producido en y a través de tu vida? En Gálatas capítulos 5 y 6 encontramos una presentación de la relación de la gracia de Dios con la vida cristiana diaria. Y hemos visto en los primeros 15 versículos que el vivir en y por la gracia de Dios resulta en vivir en la libertad y no en la esclavitud. Pero al vivir en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, encontramos un conflicto en nuestro ser interior. Nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa busca usar esa libertad como ocasión para la carne. En lugar de eso, el Espíritu Santo nos da el poder para servir por amor los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es el amar al prójimo como a uno mismo. Luego vimos en los versículos 16 al 21 de capítulo 5 el conflicto interior que tenemos. También las armas para avanzar en el conflicto. Vimos una lista de las obras de la carne en los versículos 19 al 21 y una amonestación solemne al final del versículo 21. Y ahora el texto procede en los versículos 22 a 26 a describir lo que es el fruto del Espíritu. Y fíjense que dice el fruto singular del Espíritu, aunque nombra 9 características. Pero fíjense que dice el fruto. Esto es importante y lo voy a explicar después por qué. Pero leamos el texto que dice más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son 2 de los versículos que queremos memorizar de Gálatas para guardarlo en el corazón, para que Dios pueda obrar en nosotros a través de su palabra grabada en nuestras vidas. Sigamos. El verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, en este momento, lo que quiero hacer con este pasaje es hacer 3 preguntas para ayudarnos a entender este tema del fruto del Espíritu. Las 3 preguntas que vamos a hacer son estas. ¿Cómo produce el Espíritu Santo este fruto en nuestras vidas? La segunda pregunta es, ¿cómo es el fruto del Espíritu? Y por último, ¿cómo sabemos si el fruto es del Espíritu o de uno mismo su propio esfuerzo? Entonces veamos primeramente cómo produce el Espíritu Santo este fruto en nuestras vidas. Y pregunto, ¿es por ser pasivos nosotros? ¿O tenemos que buscar alguna experiencia como, por ejemplo, el bautismo del Espíritu o en el Espíritu? ¿Es por hablar en lenguas o buscar algún otro
tipo de experiencia emocional y sensacional? No, las escrituras enseñan otra cosa. Vemos que el fruto es el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestro carácter al depender totalmente de Él y cooperar con Él. Dependencia y luego la cooperación. O podemos decir la dependencia del Espíritu Santo, de la gracia de Jesucristo demostrada por el Espíritu en nuestras vidas, y nuestra diligencia y disciplina, por otro lado, como si fuesen dos alas de un avión. Hace falta las dos alas para levantar vuelo. No podemos hacerla solamente al depender del Espíritu, si no vamos a ser diligentes en disciplinarnos y cooperar con el Espíritu para andar en obediencia a lo que Dios nos dice. Por otro lado, si pensamos que solamente por nuestra diligencia y disciplina y obediencia será puro esfuerzo humano y de la carne y nada del espíritu. Los dos aspectos son muy importantes en esto y las escrituras demuestran esto. Dios indica en Gálatas 5, 16 y 18 y 25 que es el Espíritu Santo produce este fruto del Espíritu en nuestras vidas al andar en el Espíritu, al ser guiados por el Espíritu y al vivir por el Espíritu. Leemos en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, estos tres aspectos que podemos encontrar o ver que tienen que ver con todo el tema de permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, son muy importantes. O sea, todo esto involucra a nuestro ser y voluntad para que el Espíritu pueda producir su fruto en nuestras vidas. Además, con esto, preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Que el Espíritu produzca este fruto. ¿Cómo es el andar en y ser guiado y vivir por el Espíritu? Vamos a ver en Romanos 8, por ejemplo, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y si proveemos el verbo, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en versículo 6, las dos veces, es el mismo término en griego que se traduce piensan en versículo 5. El pensar, la manera de pensar de la carne, muerte. El pensar, la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Las cosas son que del Espíritu, dice, los que son del Espíritu, verso 6, piensan en la cosa del Espíritu. ¿Cuáles son? La cosa del Espíritu son las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces allí indica la importancia de pensar en la cosa del Espíritu, en lo que las escrituras nos dicen, y esto involucra la disciplina espiritual de asimilar la palabra de Dios en nuestras vidas para que transforme nuestra manera de pensar y para que así pueda ir cambiando y transformando nuestro ser para que el Espíritu pueda producir su fruto en nuestras vidas. Pero leemos en otros muchos pasajes que debemos obedecer, ser diligentes y añadir a nuestras vidas estas virtudes o excelencias o características de Cristo. Ahora, antes de leer de 2 de Pedro 1,
quiero repasar el fruto del Espíritu. Tengamos en cuenta los términos, estas virtudes, ¿ok? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Tengan en cuenta esas virtudes, esas excelencias o características de Cristo. En 2 de Pedro 1 leemos como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, por ya tener todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. Virtud, parecido a lo que es el fruto del Espíritu de bondad. A la virtud, conocimiento. Y pregunto, ¿conocimiento de qué? Sino las mismas escrituras inspiradas por el Espíritu y el conocimiento íntimo y personal con Jesucristo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, añadid paciencia. A la paciencia, piedad. Dominio propio, el mismo término, templanza. En Gálatas 5:23. Paciencia, el mismo término. Paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y afecto fraternal, el amor. Amor, gozo, paz. Y luego el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje, en 2 de Pedro 1, dice que debemos poner toda diligencia para añadir estas características a nuestras vidas. Sin embargo, en Gálatas 5 es fruto del Espíritu. Entonces, lo que encontramos acá, hermanos, es que no es que nos sentamos y pasivamente dejamos que el Espíritu Santo produzca esto, sino tenemos que ser diligentes en obedecer y en crecer en todas estas áreas de carácter en nuestras vidas. En Efesios 4 leemos del triple proceso de cómo crece y cambia el creyente. Dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hacemos esta disciplina diligente mientras que dependemos del Espíritu Santo. En Efesios 4, versos 1 a 3, debemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, que es fruto del Espíritu, soportándoos con paciencia, el fruto del Espíritu, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en Colosenses capítulo 3 leemos, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, fruto del Espíritu, de humildad, de mansedumbre, fruto del Espíritu, y de paciencia también, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Estos pasajes demuestran que el Espíritu Santo produce este carácter en nosotros, que es el carácter de Jesucristo, al meditar en las Escrituras y al esforzarnos a ser conformados a la imagen de Jesucristo para que Él sea formado en nosotros. Esto es como
el Espíritu Santo hace esto y produce este fruto en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es el fruto del Espíritu? Podemos dividir las 9 virtudes o características en 3 grupos de 3. Primeramente, hacia Dios. Tenemos amor y gozo y paz. El amor es el hecho de sacrificarse y dar de uno mismo para el bien de otros. Piensen en, por ahí, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensen en ese amor que impulsó al Dios y creador del universo a dar a su Hijo, su unigénito, su amado, a dejar la gloria del cielo, venir aquí a este mundo. Vivir, primero nació como un bebé indefenso, totalmente dependiente de sus padres terrenales. Vivió una vida de obediencia perfecta al Padre y a los 30 años comenzó su ministerio terrenal. El Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, Jesucristo. Y cuando terminó su ministerio, se entregó a sí mismo. Le latigaron, le golpearon, le escupieron, le hicieron pasar vergüenza, lo torturaron, lo llevaron al Monte Calvario, le acostaron en esa cruz, le clavaron sus manos y pies a ese madero, lo levantaron para ser visto por todos y él murió derramando su sangre por ti y por mí, para salvarnos de nuestros pecados. Oh, qué amor el Padre demostró al entregar a su Hijo por nosotros sus enemigos, nosotros pecadores, nosotros impíos, nosotros los débiles, como nos describe Romanos capítulo 5. ¿Te has dado cuenta cuán grande es el amor de Dios para ti? ¿Te has dado cuenta de tu estado pecaminoso delante de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y convertido a Jesucristo? Oh, amigo, si no lo has hecho, esto es la máxima demostración del amor de Dios que alguien jamás podría hacer, de dar su Hijo inocente, perfecto, por nosotros sus enemigos, para salvar y rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y este amor es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero no es algo que nosotros podemos generar porque, como leemos en 1 de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego en Romanos 5 leemos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no conocemos el amor de Dios, no podemos amar con el amor de Dios. Si no conocemos a Dios y su amor, su Espíritu no puede producir ese fruto en nuestras vidas. Amor. Es el amor de Dios hacia ti, evidente en tu vida hacia otros. Continuamos. El amor y gozo es la satisfacción y bienestar interior que no está afectado por las circunstancias y que nos lleva adelante frente a las dificultades y sufrimiento de la vida. Podemos experimentar el gozo. Cristo dijo que Él vino para darnos gozo, y que el gozo sea cumplido. Pero esto no es alegría y felicidad, ja, estoy bien ahora, pero no, es algo mucho más profundo.
al saber que Él está con nosotros, Él está en nosotros, Él nos acompaña en todo momento y aún en el momento de sufrimiento, en el momento de dolor, tanto físico como emocional, Él puede darnos esta satisfacción, este contentamiento tan profundo, tan interno, tan interior, tan de Él, que venga lo que venga de las circunstancias, podemos seguirle y hacerlo con esa alegría que solamente Él puede dar. Amor, gozo, paz. El amor y gozo resultan en nuestras vidas en dar tranquilidad de espíritu y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Leemos en Filipenses capítulo 4 que debemos hacer conocido nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Paz. Produce el Espíritu Santo en tu vida hacia Dios, amor y gozo y paz. Continuamos. En cuanto al aspecto hacia otros, tenemos paciencia, benignidad y bondad. La paciencia literalmente es la longanimidad. Podemos decir la mecha larga de, como lo decía en cuanto a nuestro Dios en Salmo 103, no guarda para siempre el enojo, lento para la ira, esta es la idea, que persevera con valentía sin abandonar el camino y sin abandonar a otros. Persevera, continúa. Ay, no viene por orar y decir, Padre, dame la paciencia y dámela ya. No funciona así. Este tipo de paciencia proviene de pasar por prueba tras prueba y entender que Dios tiene sus propósitos y nos lleva hacia adelante. La benignidad es la amabilidad, la dulzura hacia otros. Es la forma que un novio trata con la novia cuando recién la está conociendo y viceversa. Es la forma que debemos tratar siempre los unos con los otros, con benignidad y no maldad. Es la manera que debemos tratar siempre con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Benignidad y bondad, que es el amor en acción. Es demostrar actos de generosidad, de consideración, de compasión a otros en todo momento, pero es fruto del Espíritu. Continuamos viendo el aspecto hacia nosotros mismos, donde es la fe, que quiere decir la fidelidad, la confiabilidad, la lealtad. Y la mansedumbre, que es el poder y la autoridad sometidos al control de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el manso no era débil, sino dependía de Dios para defenderse frente a la injusticia. Y resulta de saber que Dios es soberano y tiene todo bajo su control y que todo lo que pasa en nuestras vidas es para su gloria y para nuestro bien. Y esto incluye hasta aún las enfermedades y las maldades hechas a nosotros por personas malas, sabiendo que Dios lo permite para purificarnos y que Él nos librará en su tiempo. El opuesto de la mansedumbre es la prepotencia y la agresividad. Fe
fidelidad, confiabilidad, lealtad, mansedumbre, el poder bajo el control de Dios en nuestras vidas y por último, templanza, que significa dominio propio, el control de uno mismo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz hacia Dios, que también se refleja con lo demás. Paciencia, benignidad, bondad hacia otros, inclusive la familia. Fe, mansedumbre, templanza hacia nosotros, pero también se refleja en nuestro trato con los demás. Esto es como es este fruto. Ahora, ¿cómo sabemos si estas virtudes son del Espíritu o de uno mismo? Y creo que podamos entender esto por lo que leemos en el pasaje aquí. Cuando el fruto es de uno mismo, hay que entender que es posible que nuestra carne genere algunas de estas virtudes por momento de esfuerzo propio. Cuando hablo de la carne, hablo de la naturaleza pecaminosa. Uno sin Dios puede demostrar alguna de esas características en cierto grado. Un creyente, sin depender del Espíritu Santo, puede esforzarse y producir o mejor fabricar algunas o alguna de estas características por momentos. Pero ¿cómo sabemos cuando es así? El resultado será lo que vemos en el versículo 25, donde dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, miremos esas tres frases y esto es lo que resulta cuando uno va fabricando alguna de estas características por sí mismo. Uno buscará provocar o uno buscará la gloria por ser espiritual y será engreído y presumido y vanaglorioso. Mira, yo soy tan paciente para con otros. Mira mi dominio propio. Y así uno puede terminar siendo, como dice, vanaglorioso. También provocará e irritará a otros, porque no son tan espirituales como él. ¿Ves? No haces lo que yo hago. ¿Por qué no haces lo que yo hago? Y entonces ahí vamos irritando y provocando. O por último, uno envidiará a los que aparentemente tienen más el fruto del espíritu, de uno mismo. Y a los puede envidiar a los que realmente demuestran el fruto del espíritu en sus vidas. Mira, piensa que es tan espiritual. Y es la envidia que produce esto. Cuando uno fabrica de su propio ser, su propia carne, su propia naturaleza pecaminosa, este fruto. ¿Cómo podemos entonces saber cuándo es el fruto del Espíritu? Porque la persona demuestra crecimiento en todas las virtudes mencionadas, porque se llama fruto y no frutos. Yo mencioné esto antes, porque dice el fruto del Espíritu. Y muchas veces en el hablar diario hablamos de los frutos, pero la Biblia no dice esto. Hay una razón por qué. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, guiándonos, estamos andando en Él, siendo guiados por Él, vivimos por Él, Él nos controla, nos llena, y nosotros vivimos en dependencia diligente y obediencia, meditando en su palabra y poniéndola por obra en nuestras vidas, cooperando con el Espíritu. Todas estas características de Jesucristo, estas virtudes, serán en aumento, irán en aumento en nuestras vidas. El Espíritu estará produciendo este fruto en nuestras vidas. No una
o 2 o algún, no. Todo estará en crecimiento. Ahora, entendamos, la perfección no está a nuestro alcance en esta vida, pero lo que es evidente en la vida demuestra si es del Espíritu y dependencia de Él en la diligencia o si es solamente la diligencia o esfuerzo puro humano. Entonces podemos saber que es del Espíritu cuando es todo. Además, Dios recibe la gloria y la persona no es consciente de su espiritualidad. No está ahí demostrándose a todos o queriendo demostrarse a todos, sino su preocupación es más bien que si estoy glorificando a Dios, si Él está contento conmigo por lo que Él está haciendo en mí, y no tanto la preocupación por cómo me ven otros en cuanto a esto. Habrá unidad entre los hermanos cuando el fruto del Espíritu está en aumento en sus vidas. Habrá paz, habrá cooperación en la obra del ministerio de hacer discípulos. No habrá competición, sino cooperación. No habrá división, sino unidad, como leemos en Efesios 4. En fin, el fruto del Espíritu es el mismo carácter de Jesucristo. El mismo carácter de Jesucristo. Entonces, podemos entender que la meta de Dios para nuestra vida, de Romanos 8:29, por ejemplo, es ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Este versículo dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También leemos en Efesios 4:13 que es llegar a ser una persona madura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto quiere decir una persona madura, completa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ven que la meta de Dios al salvarnos y nuestro crecimiento espiritual es que lleguemos a ser como Jesús, siendo discípulos de Jesús y haciendo discípulos de Jesús. Y como leemos en Gálatas 4:19, es tener a Cristo formado en nosotros. Ese versículo que también estamos buscando aprender de memoria, que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo se ve esto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Al terminar, te pregunto, ¿pueden otros ver a Jesucristo formado en tu vida? ¿Dependes de y cooperas con el Espíritu Santo para que Él produzca su fruto en tu vida? Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, pedimos que así obres en nuestras vidas. Entendemos, Padre, que en la lucha que tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa, a diario en nuestra forma de hablar o pensar, o aún en acciones, pecamos, infringimos tu ley. Y por tanto, Padre, pedimos que nos limpies y perdones, que la sangre de Jesucristo nos limpie. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo llene y controle nuestro ser,
y que al caminar en obediencia y disciplina diligente, en meditar en tu palabra y buscar obedecerla y practicarla y ponerla por obra en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo produzca este fruto, este carácter de Jesús que el mundo necesita y necesita ver en nosotros, tus hijos. Que nos libres de ser hipócritas y falsos. Que nos libres de decir una cosa y vivir otra. Que nos libres de intentar producir estas virtudes en nuestras vidas sin depender de tu espíritu. Que nos libre de pensar que podamos vivir la vida agradable a ti sin meditar en y poner por obra tu palabra en nuestras vidas. Que nos guíes, que nos animes, que nos fortalezcas y que nos ayudes a depender de tu espíritu para que Él produzca su fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.